Luis Villagómez. El doctor Luis Villagómez es el representante de Acción Humanista, una agrupación que viene trabajando ya un buen tiempo. Justamente ha apoyado la campaña del presidente Noboa y nos viene a hablar sobre el tema de coyuntura en política actual, cómo él ve la situación política actual. Un poco nos gustaría también conversar con él qué es su agrupación Acción Humanista, cómo está conformada y qué acciones ha venido realizando. Doctor Villagómez, buenos días. Ayúdenos, doctor. Hay un pequeño problema, creo que con su micrófono, doctor Villagómez. No sé si lo tenga. Exacto. Si lo tenga. Ahí me escuchan. Perfecto. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a este medio tan importante como es el que ustedes representan. Muy honrado por poder mantener este conversatorio, esta charla con ustedes, tan importante, más aún en un momento tan trascendental como es el que estamos viviendo los ecuatorianos. Bueno, atendiendo su pregunta, el Colectivo Nacional Acción Humanista tiene ya alrededor de 7 años que viene realizando un trabajo de organización, de formación de líderes y sobre todo de concientización a las nuevas generaciones sobre cuál debería ser el camino a adoptarse en beneficio de todos los ecuatorianos. Y estos años que hemos visto el nacimiento de un joven líder como es el presidente de la República, Daniel Noboa, pues obviamente tomamos la decisión por primera vez de realizar un apoyo formal a un candidato presidencial, en este caso Daniel Noboa, y creo que ha sido la posición más acertada que pudimos haber tenido. Perfecto. Y justamente, ¿cuáles fueron los elementos que ustedes vieron y los llevó a tomar esta decisión de apoyar al presidente Noboa? Bien, es fácil entender eso. La teoría del humanismo, como ustedes mejor que yo conocen, sembró un episodio sumamente importante entre los siglos XV y XVI, fruto de ello el Renacimiento, y se convirtió en una tesis de vida muy importante para beneficio de la humanidad, yo diría un comportamiento de vida ejemplarizador, lo cual, como no puede ser de otra manera, todos quienes amamos al Ecuador decimos, bueno, ojalá un día podamos nosotros tener un Ecuador humanista, que yo creo que es a lo que se tiende con nuestro joven presidente, a un nuevo Ecuador, a un Ecuador humanista, un Ecuador en donde por sobre todas las cosas prevalezcan valores eternos. Al prevalecer valores eternos estamos hablando de los fundamentales valores como son la honestidad, el respeto, la solidaridad, el amor, la condición de pensar siempre con espíritu de cuerpo como país y no como sectores políticos, desechar para siempre el sentido de odio y de sentimientos oscuros que solamente dividen y dañan a las sociedades en el mundo. Doctor Luis Villagómez, un gusto saludarlo. Sofía Almeida le habla. El presidente Daniel Noboa se le avisora, según lo que la misma bancada de él ha dicho, es que va a tener una buena representación en la asamblea, que ya oficialmente la tiene, pero además de las adhesiones que posiblemente se van a dar. Eso es lo que asegura ADN, y justamente una nota de Diario El Expreso hoy dice que suma apoyo para presidir la asamblea, pero hay dudas también de parte de las otras bancadas legislativas, que como la Revolución Ciudadana, que también están peleando poder presidir la Asamblea Nacional. Pero uno de los nombres que más suena es justamente la madre del presidente de la República, la doctora Anabela Asín. ¿Usted cómo ve esto? ¿El presidente de la República, ADN, logrará o no logrará presidir la Asamblea Nacional? ¿Cómo será ese apoyo? ¿Tendrá esa viabilidad que tanto los otros gobiernos han deseado, poder tener esta fluidez de trabajo con la Asamblea Nacional? Bueno, muchas gracias, querida Sofía, qué gusto. Bien, atendiendo su pregunta, creo que si algo requiere una sociedad y un país es el principio de armonía, de respeto, de encontrar un camino adecuado para poder justamente gobernar en función del país, gobernar desde el Ejecutivo y coadyuvar para que la gobernabilidad desde el Ejecutivo sea la más provechosa en beneficio del país, que es fundamental. Ahora bien,
el hecho de que tal o cual persona acceda a la presidencia de la Asamblea Nacional simplemente tiene que estar apegado a la ley. Y si es que dentro de ese contexto, como todos podemos entender, le corresponde a la doctora Anabela Asín, yo creo que sería un aporte maravilloso. Más allá del hecho de que sea, bueno, coincidencialmente, pues la madre del señor presidente, analicemos la vida de la doctora Anabela Asín. Es una mujer de ejemplar conducta, de ejemplar comportamiento, que yo creo que le daría un verdadero plus a la política del país, porque es una persona calificada, sobre todo moralmente, en un momento en donde la amoralidad, en donde la falta de valores eternos, justamente de lo que hablamos hace un momento, que son aquellos que soportan el humanismo, que sustentan el humanismo, es de una carencia total la que está viviendo el Ecuador en ese sentido. Usted ve que existen no sé cuántos juicios por peculado, por malversación de fondos, por una serie de situaciones terribles que realmente desmoralizan a los ecuatorianos, esto en relación a gobiernos anteriores. Esto realmente debe desaparecer del Ecuador. Todos los que queremos un Ecuador en desarrollo, un Ecuador humanista, un nuevo Ecuador, tenemos que pensar en que quienes tienen que gobernarnos son personas calificadas, como digo, básicamente desde el punto de vista moral, porque si en este país no se roba, el dinero alcanza para todo y el Ecuador tendrá un desarrollo notoriamente pronunciado, acorde a lo que corresponde en los actuales momentos en el planeta. Muy buenos días, doctor Luis Villagómez. Un gusto, Francia Abreu le saluda. Y en orden de ideas a las que usted estaba planteando, estamos próximos a entrar a una posible asamblea constituyente. ¿Usted considera que debería de instaurarse dentro de la nueva constitución valores humanistas de las que usted ahora defiende y ha apoyado abiertamente al presidente Daniel Noboa? Pero por supuesto, yo creo que podría ser sumamente, no solamente refrescante, sino muy constructivo el hecho de que se plantee la posibilidad de una constituyente dentro de una perspectiva que no recoja odios, que no recoja rencores en contra de grupos, de sectores, ni de nadie, sino simplemente una constituyente como la quiere plantear, como podemos un poco percibir que la quiere plantear el señor presidente, que es reformular algunos aspectos básicos, fundamentales. A veces un término puede cambiar o puede condicionar el ordenamiento jurídico del país, un término. Alguien decía, es que hay que reformar el Código Orgánico Integral Penal. Pero ¿cómo se reforma si hay cosas que no se puede, si hay temas que no se puede tocar en contra de los delincuentes? Bueno, es fácil entender. Existen textos como, por ejemplo, cuando se habla del respeto a la vida. Hay que respetar la vida de los ecuatorianos, la integridad de los ecuatorianos de bien, que respetan la vida de sus semejantes. Eso es lo que hay que agregar. Temas como estos, frases como estas, son fundamentales para que la Constitución tenga una apertura a la posibilidad de que los demás cuerpos legales tan importantes y trascendentales dentro, repito, del ordenamiento jurídico del país puedan tener una cierta flexibilidad para acomodar normas que representen mayores garantías en beneficio del Ecuador. Y bueno, y justamente conversando con usted, doctor Villagómez, es importante, ¿no? Es importante incluir dentro de la nueva Constitución estos temas de la moralidad, ¿no? Tanto que nos hace falta. Incluso recuerdo que hace muchos años había la clase, las materias de cívica, de ética, que eran importantes y que estaban dentro del pensum académico y ahora desaparecieron. Partiendo desde ahí, creo que es un gran cambio, doctor Villagómez, ¿no? El hecho de que haya clases incluso de ética, pero no se necesita una constitución para eso. Ahora, sí tenemos una constitución que tiene muchos derechos y ahí que ha incluido, incluso ha sido estudiada aparentemente, catalogada en otros países, en otras universidades de otros países, por ejemplo el tema ambiental y lo demás. ¿Usted cree que se vaya a afectar eso o qué cosa es lo que no se debe afectar? Porque
también hay otros que dicen que es demasiado garantista y que la Constitución da garantías para el ladrón, para el delincuente y no para los que estamos siendo personas de bien. Exactamente. Yo creería que si bien aparentemente podríamos decir en términos generales que es una constitución garantista, lo que habría que analizar es garantista para qué nomás es, como usted inteligentemente lo acaba de describir. Es decir, hay que hacer un análisis profundamente vinculado con la parte social y también con, como decía, que tiene que ir muy bien concatenado con lo que tiene que prevalecer en el ordenamiento jurídico en materia penal, por ejemplo, por decir algo. Entonces, sí, yo creería que tampoco se trata de que los 444 artículos de la Constitución desaparezcan. Ahí, de hecho, existen cosas también que pueden mantenerse, que pueden continuar, porque existen principios que son básicos y fundamentales, pero eso no quiere decir que esta sea la mejor constitución que tenemos los ecuatorianos, de ninguna manera. Y yo pienso que hay muchas cosas que se tienen que cambiar. Y otra cosa que es muy importante, una constitución no tiene que ser sexista, una constitución tiene que ser armónica entre la vida, digamos, de pareja, tiene que propiciar la vida de pareja en función de hogar, de familia, y no tiene que ponernos a pelear entre hombres y mujeres. El hombre y la mujer son absoluta y totalmente complementarios, fruto de la perfección de Dios, de la creación de Dios. Dicho de esa manera, creo que lo fundamental es que justamente una constitución esté proyectada hacia la unidad, no solamente en función del país, partiendo de la familia, partiendo del núcleo familiar que siempre será el núcleo de la sociedad. De verdad, interesante lo que dice el doctor Luis Villagómez. De hecho, la semana pasada estuve en otro medio de comunicación y conversaba con otros abogados y también de distintas ideologías, y mencionaban que en opinión de ellos era necesario otra vez restablecer a Dios o a la religión católica dentro de la Constitución. Yo no sé hasta qué punto podría hacerse posible, dado que, hoy por hoy somos un Estado 100% laico, pero sin duda alguna, esta nueva constituyente está abriendo el debate a ver si son posibles instaurar nuevos valores para tener un mayor respeto y una mayor legitimidad a la nueva Constitución, posiblemente. Correcto, es que es importante traer, tal vez Dios, yo sé que como tú dices somos un Estado laico, traer a la religiosidad puede malinterpretarse de alguna forma y decir, bueno, es que somos católicos o cristianos. No, yo creo que más bien es un tema de valores, como dice el doctor Villagómez, apuntalar hacia lo que es el humanismo, digamos, el valor del ser humano como tal, ¿no? En ese sentido, doctor Villagómez, ¿usted cómo concibe la nueva Constitución? ¿Será una Constitución como hablamos acá, apuntalada en valores, o cómo usted la concibe? Bueno, básicamente sustentada, como se los dije desde el inicio, una constitución sustentada sobre la base de valores eternos, como la solidaridad, el respeto entendido de manera integral a todos los niveles. Pero el respeto, cuando se habla de respeto integral, se habla, yo diría, en principio, del respeto a la naturaleza creada por Dios. Entonces hay cosas que uno nunca podrá cambiar, como por ejemplo el hecho de haber nacido varón, el hecho de haber nacido mujer. Este tipo de cosas tienen que ser analizadas en profundidad, y como no puede ser de otra manera, tampoco atropellando derechos de terceros, es decir, de nadie, absolutamente de nadie. Yo no soy un radical en el sentido de que esto yo considero y quien no piensa como yo pues se va al demonio. No, yo creo que los ecuatorianos tenemos que aprender a abrazarnos de manera fraterna, de manera cívica, de manera humana, de manera eterna. O sea, somos un país con una historia maravillosa. Somos un país que tenemos que aprender a convivir de mejor manera, y eso se lo logra sobre la base de valores eternos. O sea, en ese sentido, doctor Villagómez, usted apela a que la Constitución debería ser, digamos, de los valores tradicionales, familiares, la familia tradicional. Más que tradicionales, valores eternos.
El respeto, el respeto entendido de manera integral, yo creo que, ¿cómo puede usted, y esto lo digo pero de una manera totalmente serena y sin ningún sentimiento de odio en contra de nada ni de nadie, cómo puede usted entender que un jefe de Estado, por ejemplo, intente o quiera bajarse en la calle porque algún chico, alguna persona le hace algún gesto, fruto de la emoción a veces desordenada, propia de la edad, de la transición, de la adolescencia, o que alguien hace algún gesto de protesta, que un mandatario de la República del Ecuador, que ostenta una jerarquía tan alta, quiera descender a bajarse a los puños con alguien en la calle? Otrora no habíamos visto jamás una cosa de esas en un presidente Durán Ballén, en un presidente Febres Cordero, en un presidente Borja, jamás se veían ese tipo de cosas. Sin embargo, en presidente Roldós, que era otra personalidad para el recuerdo positivo de los ecuatorianos, estas cosas no pueden repetirse. El Ecuador necesita estar gobernado por un presidente que tenga la prestancia, la respetabilidad que nos merecemos los ecuatorianos, que no salga a la frontera a ponerle la mirada de te quiero pegar a algún otro mandatario. Eso nos avergüenza a los ecuatorianos. Creo que es hora de, con este joven presidente que tenemos, aprovechar, como ustedes decían en algún momento, el momento coyuntural del Ecuador es trascendental. Es un momento, como algún amigo mío decía en días pasados, es un momento bisagra. O te vas para un lado o te vas para otro lado. Y yo creo que es así. Este es el momento, creo que es el momento exacto de apoyarlo de manera unánime al presidente para que pueda hacer el mejor gobierno posible y que aquello redunde no en beneficio de partidos políticos, ni de personas, ni de grupos, sino del país. Somos 18 millones de ecuatorianos que nos merecemos un país maravilloso, un país de paz, un país con posibilidades, con esperanzas de trabajo para todos, y un país que salga adelante después de tantos golpes que ha recibido en los últimos 15 o 20 años. Doctor, creo que es hora de salir adelante. Y quienes tenemos fe en Dios, sabemos que así será. Doctor, para culminar ya la entrevista, una última pregunta. Justamente llegar a un consenso de todos los criterios del país, imagínense, organizaciones, academia, grupos políticos, grupos de activismo social, llegar a un consenso para una constitución que nos rija a todos es extremadamente difícil. Y muchos han dicho que el presidente tiene que ya llegar en su bancada y con su mayoría, si es que la logra, ya una carta magna preestablecida y discutirla, nada más, porque si no, no se llegaría a estos consensos. Pero también tienen miedo de que el presidente pueda llegar a tener plenos poderes, y como ya lo vivimos en anteriores ocasiones, y llevar estos mandatos que se vayan más allá y que se tomen medidas estrictamente rígidas y sean como que el todo sobre todo, ¿no? ¿Qué piensa usted al respecto, en breves rasgos, porque ya nos toca culminar la entrevista? ¿Y cómo no pasar esa línea delgada el presidente de la República de ser realmente un dirigente de país y no llevarse a los extremos como otros han calificado a otros presidentes cuando se han hecho estas asambleas nacionales, estas asambleas constituyentes? Bueno, esto de llevar ya un criterio preestablecido, yo asumo que el señor presidente debe tener ya bastante claro qué es lo que él quiere plantear en el caso de darse la constituyente, y estoy convencido que lo hará en los mejores términos. Y en segundo lugar, esta parte de que se le otorga los poderes totales a una persona, a un mandatario, en fin, a un representante del país, hay que saber a quién se le entrega esos poderes, porque si usted le entrega a una persona que tiene un tinte autoritario, un tinte de emperador, si cabe la expresión, obviamente va a empezar a atropellar esa confianza depositada en sí por parte del pueblo ecuatoriano o de una sociedad, la que fuere. Pero si esto se le entrega a una persona que habla poco y que hace mucho, que no injuria a nadie, que no atropella a nadie, que es una persona ecuánime, serena, que cree en Dios, que cree en valores eternos, como particularmente pienso que es el señor presidente, y yo creo que eso lo ha demostrado el país, esa confianza de que cree, como creo yo, creemos muchos millones de ecuatorianos en esa serenidad, en esa capacidad de ecuanimidad para gobernar. Yo creo que estamos garantizados los ecuatorianos, por lo menos por los próximos 4 años y ojalá por los próximos 8 años. Bueno, muchas gracias al doctor Luis Villagómez por acompañarnos el día de hoy.
Ya nos toca culminar la entrevista y el programa, porque ya continuamos con voces y opiniones. Ale. Muchas gracias, doctor Villagómez. Muchísimas gracias a ustedes. Les envío un abrazo grande y siempre a su mandar. Muchas gracias. Buenos Gracias a días, usted. buenos días. Bueno, ya ahora culminamos.